Bienvenidos a Susurro del Más Allá. Aquí, las historias no solo se cuentan, se despiertan. Si estás escuchando esto, es porque algo, o alguien, quiere que sepas la verdad detrás de uno de los lugares más temidos de Japón. Un sitio donde el silencio pesa más que las palabras, donde el aire se vuelve denso, y donde incluso la luz parece negarse a entrar. Hoy, te hablaré del túnel maldito. Dicen que en Japón hay caminos que el tiempo ha intentado borrar, pero que se niegan a desaparecer. Carreteras olvidadas, cubiertas por raíces y hojas, donde el asfalto se agrieta como si algo desde abajo intentara salir. Uno de esos caminos lleva a un túnel que jamás deberías cruzar, el túnel de Kiyotaki. Construido en 1927, este túnel fue testigo de una de las épocas más oscuras de la historia japonesa. Se dice que, durante su construcción, se utilizó mano de obra esclava, prisioneros de guerra y campesinos endeudados que trabajaban hasta la muerte. El aire estaba lleno de polvo y humedad, y las paredes, empapadas de sangre y sudor. Algunos murieron aplastados por derrumbes, otros fueron ejecutados en silencio y enterrados en los mismos muros. La leyenda cuenta que las almas de esos hombres quedaron atrapadas en el túnel. Y con el paso del tiempo, su rabia se mezcló con la oscuridad hasta convertirlo en un lugar prohibido. No todos los que han entrado han salido. Algunos afirman que, al cruzarlo de noche, escucharon cadenas arrastrándose detrás de ellos. Otros han visto figuras blancas, inmóviles, mirándolos desde lo profundo. Pero lo más perturbador es la maldición que acompaña al túnel. El tiempo dentro no es el mismo que fuera. Si pasas demasiado, puedes salir horas, o incluso días, después de lo que creías. La primera vez que escuché esta historia fue de parte de un camionero llamado Haruto. Me lo encontré en un pequeño restaurante de carretera, justo antes de la medianoche. Tenía las manos temblorosas, y en sus ojos había algo roto. No entres allí, me dijo, apenas me senté a su mesa. El túnel no deja salir a los vivos, al menos, no como entraron. Pensé que exageraba. Pero cuando me relató lo que le ocurrió, entendí que su advertencia no era una broma. Y lo peor es que al final de su historia, me dijo que el túnel a veces llama a ciertas personas. Y si lo escuchas, no podrás resistir la tentación de ir. Haruto empezó su relato con una frase que aún hoy me persigue. No sabía que estaba maldito, hasta que vi mi propio cadáver mirándome a los ojos. El camino que conducía hacia el túnel se estrechaba cada vez más. El follaje, antes espeso pero tranquilo, ahora parecía formar un pasillo que empujaba a los intrusos hacia esa abertura negra en la montaña. Las ramas crujían con un sonido hueco, como si estuvieran secas, pero no había viento para moverlas. Kenji se detuvo unos metros antes de la entrada. No entendía por qué, pero sentía que el aire pesaba más allí. Cada respiración era un esfuerzo, como si hubiera descendido varios metros bajo el agua. No, esto no está bien, susurró, más para sí mismo que para él. Ella, sin embargo, estaba demasiado concentrada en encender su linterna. El haz de luz no llegaba lejos, apenas iluminaba un par de metros antes de que la oscuridad se la tragara como si fuera un ser vivo. El túnel estaba construido con paredes de piedra húmeda y musgo viejo, pero lo más perturbador era que el interior parecía absorber todos los sonidos, menos uno. Un eco.
Pero no era el eco de sus pasos, era como si otro par de pies caminara dentro, unos metros por delante, repitiendo sus movimientos con un leve retraso. Un eco vivo. Un eco que respiraba. Kenji se obligó a avanzar, intentando no pensar en las historias que su abuelo contaba cuando era niño. Decía que ese túnel había sido construido durante la guerra, y que cientos de prisioneros murieron allí, encerrados para siempre bajo toneladas de roca, sellados con la promesa de que jamás se abriría. Pero en algún momento, alguien rompió el sello. A los 10 pasos, sintieron que la temperatura bajaba de golpe. El vaho se escapaba de sus bocas, como si hubieran entrado a una cámara frigorífica. Amy intentó decir algo, pero un sonido la interrumpió. Un golpeteo metálico, repetitivo, que venía de las profundidades. Tac, 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 como si algo golpeara el suelo con un objeto pesado. Kenji tragó saliva. Debe ser agua, goteando sobre. Pero no terminó la frase. De pronto, el haz de luz de Amy se detuvo en una figura inmóvil, justo en medio del túnel. Un hombre. De espaldas. Su ropa estaba hecha jirones, pero lo más inquietante era que su piel tenía un tono grisáceo, como si hubiera sido drenada de toda sangre. Parecía murmurar algo, pero sus labios no se movían. Kenji dio un paso adelante. El eco de sus pies resonó, y al instante, el hombre giró la cabeza de una forma imposible, casi quebrándose el cuello, hasta mirarlos directamente. Sus ojos eran completamente negros. No deberían estar aquí, dijo con una voz que sonaba como si viniera desde el fondo de la tierra. Antes de que pudieran reaccionar, las linternas parpadearon y se apagaron. La oscuridad absoluta los envolvió. Y entonces, el eco ya no imitaba sus pasos, sino que corría hacia ellos. Si quieres, puedo seguir inmediatamente con la parte 3, donde entonces las escuché, voces. No eran gritos, ni susurros. Eran algo peor. Un murmullo constante, como si cientos de personas hablaran al mismo tiempo, en un idioma imposible de entender. Me recordaba a los cánticos antiguos que mi abuela mencionaba cuando contaba historias de yokais, pero estas voces tenían algo roto, como si vinieran de gargantas desgarradas. Di un paso hacia atrás, y mi bota tropezó con algo. Cuando miré hacia abajo, el haz de la linterna iluminó una caja de madera, vieja y húmeda. No tenía cerradura, pero sí estaba cubierta de extraños símbolos tallados. Me incliné para verla mejor y sentí un escalofrío. Aquellos símbolos eran sellos de protección sintoístas, pero estaban quebrados, como si alguien los hubiera arrancado a la fuerza. Sin pensarlo, la abrí. Dentro, había una máscara de teatro N, pero su expresión era incorrecta. La mitad era una sonrisa grotesca, y la otra mitad, un grito congelado de terror. El aire alrededor de la máscara se volvió más denso, y las voces se volvieron más claras. Vuelve, dijeron. La palabra fue tan nítida que me hizo dejar caer la caja. La máscara rodó por el suelo, y en ese momento la linterna se apagó. La oscuridad no fue normal. No era simplemente ausencia de luz, era algo que parecía absorber el calor, el sonido y hasta mis pensamientos. Me quedé paralizado, intentando encender la linterna, pero entonces una mano helada me tocó el hombro. Quise gritar,
pero una presión invisible me cerró la garganta. Una respiración pesada se escuchó justo detrás de mí. Y, con un hilo de voz, esa cosa dijo: «Tú no deberías estar aquí». Me giré de golpe y la linterna volvió a encenderse sola, pero no había nadie. Sin embargo, las paredes del túnel ya no eran lisas, ahora estaban cubiertas de huellas de manos ensangrentadas, como si cientos de personas hubieran intentado escapar. Fue entonces cuando lo entendí: este túnel no estaba vacío. Nunca lo había estado. Si quieres, puedo continuar directamente con la parte 4, donde lo que toque al protagonista dejará de ser solo voces y pasará a manifestarse físicamente, aumentando la tensión al máximo. La noche cayó sobre el valle como un manto denso. Afuera, el viento silbaba entre los árboles torcidos, como si intentara advertirme que no siguiera adelante. Pero ya no podía dar marcha atrás. Había algo en ese túnel que me estaba llamando. El anciano del pueblo me lo había dicho la tarde anterior, con una voz quebrada y ojos vidriosos. Cuando entres, no escuches. No respondas, aunque oigas tu propio nombre. En ese momento lo tomé como una superstición más, pero ahora, de pie frente a la oscura boca del túnel, esas palabras retumbaban dentro de mí como campanas fúnebres. Avancé un paso. La linterna que llevaba en la mano parpadeó. No era una batería baja, era algo más. La luz parecía resistirse a entrar, como si una fuerza invisible quisiera devorarla. El aire era pesado, húmedo, y cada respiración sabía a óxido y tierra vieja. Mis pasos resonaban contra las paredes de piedra, y ese eco no era normal. Primero lo escuché a lo lejos, un susurro débil, que parecía confundirse con el viento. Caso. Me detuve en seco. Mi nombre. Volví la vista hacia la entrada. No había nadie. El túnel estaba tan oscuro que incluso el punto por donde había entrado ya no mostraba la luz de la luna. Seguí caminando. El murmullo volvió, más nítido. Kazuo, ayúdame. Era la voz de mi hermana. Mi corazón se apretó. Ella había muerto hacía 3 años, justo en este mismo pueblo. Un accidente que nunca entendí del todo. Quise correr hacia la voz, pero recordé las palabras del anciano: no respondas, aunque oigas tu propio nombre. Apreté los dientes y seguí avanzando. El pasillo se estrechaba y las paredes parecían palpitar, como si estuvieran vivas. Entonces, vi algo en la penumbra, una silueta encorvada, de espaldas. La luz de mi linterna tembló sobre su piel pálida y húmeda. Parecía humana, pero había algo extraño en la forma en que sus huesos sobresalían, como si estuviera torcida desde adentro. La figura se giró lentamente. Y lo que vi no era mi hermana. Era algo que había usado su rostro como máscara. Los ojos eran negros, sin párpados, y la boca, una grieta inmensa que sonreía demasiado. No habló. Solo dejó escapar un sonido, un eco que rebotó en las paredes del túnel hasta hacerse insoportable. Corrí. Pero en ese túnel, correr no servía de nada, porque cada vez que giraba, volvía a estar en el mismo punto. El susurro seguía allí. Kazuo, no puedes salir. Si quieres, puedo seguir directamente con la parte 5,
donde el túnel comienza a deformar la realidad y atraparlo en un bucle imposible. El aire dentro del túnel se había vuelto tan espeso que cada respiración dolía. La humedad impregnaba la ropa y un frío que no era natural penetraba hasta los huesos. No era el frío de la noche, era un frío que parecía surgir de algo que ya no pertenecía a este mundo. Takumi y Aiko avanzaban con pasos cada vez más lentos. La linterna apenas iluminaba 1 metro delante de ellos, y las paredes mostraban marcas extrañas, como arañazos profundos. Algunos eran tan largos que parecían recorrer toda la pared, como si algo enorme hubiese pasado arrastrándose por allí. «No mires las marcas», murmuró Aiko, con la voz temblorosa. «¿Por qué?», preguntó Takumi, sin apartar la vista. «Porque dicen que si la sigues con la mirada, te llevan a donde ella está». Un golpe metálico resonó a lo lejos, un sonido seco y pesado, como si una puerta se hubiese cerrado de golpe. Los dos se miraron. No había puertas en el túnel, pero Takumi, hipnotizado por la luz roja, dio un paso más. Y en ese instante, el túnel pareció cerrarse tras ellos. La entrada había desaparecido, como si nunca hubiera existido. Un murmullo profundo llenó el lugar. No eran palabras, sino un eco constante, como voces ahogadas en el agua. Y entonces lo vieron, una figura de mujer, vestida con un kimono oscuro, de pie en medio de la luz roja. Su rostro estaba cubierto por un velo negro, pero de debajo del velo caía un líquido espeso, oscuro y caliente. Takumi sintió un impulso incontrolable de acercarse. Aiko lo agarró con fuerza, sus uñas clavándose en su piel. «No la mires, no le hables, no la sigas». Pero era demasiado tarde. La mujer levantó una mano, y el eco se volvió un grito. El amanecer llegó sin que nadie en el grupo hubiera dormido realmente. La tormenta que azotó la noche anterior dejó la carretera cubierta de ramas, barro y charcos profundos que reflejaban un cielo grisáceo. Haruka, sin embargo, tenía otra preocupación mucho más urgente: su brazo. La noche anterior, cuando todos se refugiaron en el pequeño hostal del pueblo cercano, Haruka comenzó a sentir un ardor insoportable en la piel, justo en el mismo sitio donde la mano fantasmal la había sujetado dentro del túnel. Lo que al principio parecía una simple irritación, ahora era una marca rojiza, con una forma extraña, como un símbolo dibujado con fuego. «No, no es posible», susurró, intentando cubrirlo con la manga. Satoshi fue el primero en notarlo durante el desayuno. «Haruka, ¿qué es eso?», preguntó con voz grave, apartando la taza de té. Ella negó con la cabeza. «No es nada, solo me lastimé con una rama». Pero el anciano dueño del hostal, que estaba limpiando una mesa cercana, se acercó lentamente. «No mientas, niña, yo sé que es esa marca», dijo en un japonés pausado, cargado de pesar. El grupo lo miró expectante. El anciano se sentó con ellos y bajó la voz. «Ese símbolo es el sello de Kuro-onna», el nombre que no querían escuchar. Haruka tragó saliva. «¿Kuro-onna?». «La dama negra», explicó el anciano. «No es un espíritu cualquiera. Ella es la guardiana del túnel». Los jóvenes se miraron entre sí, inquietos. El anciano continuó. «Cualquiera que entra,
si tiene la desgracia de que ella lo toque, queda marcado. No importa dónde se esconda. La marca se alimenta de tu miedo, y cuando está lista, ella vendrá a buscarte. ¿Y qué pasa cuando viene?, preguntó Akira, aunque en el fondo ya sabía que no quería la respuesta. El anciano lo miró fijamente, como si sus ojos cargaran con décadas de recuerdos prohibidos. No queda nada de la persona, ni cuerpo, ni alma. Las antiguas advertencias. El anciano les contó que en su juventud había escuchado historias de camioneros y viajeros que, como ellos, habían entrado al túnel sin saber la verdad. Algunos salieron con extraños dolores, otros con sueños perturbadores, pero todos los que fueron marcados desaparecieron en menos de 7 días. Dicen que en las noches frías, si escuchas con atención dentro del túnel, oirás pasos detrás de ti, aunque estés solo, dijo el anciano. Y si volteas, no verás nada. La dama negra es paciente. No necesita apresurarse, porque la marca te llevará a ella, aunque intentes huir. Un miedo que crece. Esa noche, Haruka tuvo pesadillas. En ellas, el túnel parecía más largo y estrecho, y las paredes respiraban como si estuvieran vivas. Entre la neblina, una figura vestida de negro avanzaba lentamente hacia ella, arrastrando los pies. Sus manos, pálidas como la muerte, se extendían. Y cada vez que Haruka intentaba correr, el piso se volvía lodo, atrapando sus pasos. Despertó con un grito ahogado, empapada en sudor frío. Cuando miró su brazo, la marca estaba más oscura, y parecía moverse, como si latiera con vida propia. La decisión. El grupo sabía que no podían seguir como si nada. Satoshi, que hasta entonces había intentado mantener la calma, tomó la palabra. Tenemos que regresar al túnel. ¿Estás loco?, exclamó Akira. ¿Después de lo que pasó? Si no lo hacemos, Haruka miró a su amiga con preocupación, no vivirá para contarlo. El anciano los escuchó desde una esquina y asintió con pesar. Si realmente piensan volver, busquen a la anciana que vive en el bosque, al norte del pueblo. Ella conoce los antiguos rituales, pero no sé si será suficiente. El viento sopló con fuerza contra las ventanas del hostal, como si el propio túnel hubiera escuchado sus planes y no estuviera dispuesto a dejarlos ir. El viento frío que se colaba por las grietas del túnel parecía murmurar nombres. No eran nombres cualquiera, eran susurros lejanos, arrastrados como si vinieran de otro tiempo. Akira sintió un nudo en la garganta. La linterna apenas iluminaba unos pasos más allá, pero lo que es algo invisible lo sujetaba. Y entonces lo entendió. No estaban caminando hacia él para atraparlo, estaban caminando a través de él. Cuando el primero lo atravesó, sintió un frío tan profundo que creyó que su corazón se había detenido. Gritos llenaron su cabeza, y en un segundo, vio fragmentos de vidas ajenas, muertes violentas, traiciones, sacrificios, y el momento exacto en que cada uno fue devorado por el túnel. El séptimo pasó. Luego el octavo. Cada alma que lo atravesaba dejaba una marca, un peso. Y Akira comprendió que si todos lo hacían, su cuerpo sería solo un recipiente, y él se perdería para siempre en la oscuridad. Pero cuando el último estuvo a punto de entrar en él, una voz distinta se escuchó. «Corre», susurró. Era la voz de Haru. Ella estaba ahí,
pero sus ojos mostraban algo más, miedo, y una advertencia que no alcanzó a decir. Akira corrió. No sabía hacia dónde, pero sus pies golpeaban el suelo con una desesperación animal. Las sombras detrás de él comenzaron a alargarse, siguiéndolo, retorciéndose, estirando brazos que parecían no tener fin. El túnel se retorció. La salida ya no estaba donde la había visto antes. Ahora, solo había más oscuridad, y algo que respiraba, fuerte, demasiado cerca. El silencio que había cubierto el túnel durante unos segundos se rompió con un susurro, pero no era un susurro humano. Era algo más profundo, áspero, como si las paredes mismas del lugar hablaran en un idioma que nadie debía entender. Kenji, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido, miró hacia atrás. No había nadie. Solo oscuridad y, sin embargo, el sonido persistía, envolviéndolo, acercándose. Era como si 1000 voces se mezclaran en una sola, susurrando su nombre. De pronto, una ráfaga de aire helado cruzó el túnel, apagando la linterna de Aya. El terror fue inmediato. La negrura total los devoró. No podían verse, pero podían oírse, y lo que escucharon fue peor que cualquier visión. Unos pasos. No los de ellos. Pasos lentos, arrastrados, como si alguien o algo caminara descalzo sobre el concreto húmedo. No, no puede ser, susurró Aya, temblando. Kenji quiso responder, pero en ese instante, una figura blanca, translúcida, emergió a pocos metros frente a ellos. Su rostro estaba cubierto por un velo ensangrentado, y de debajo de ese velo, goteaba un líquido oscuro que manchaba el suelo. La figura levantó lentamente la cabeza. Sus ojos no eran humanos. Eran pozos negros, profundos, donde la luz no existía. Y cuando abrió la boca, no emitió un grito, sino un sonido grave, gutural, que hizo vibrar el aire. Aya gritó. Kenji la tomó de la mano y comenzó a correr, pero el túnel se estiraba ante ellos como si no tuviera fin. Cada paso que daban parecía alejarlos más de la salida. La figura no corría, pero siempre estaba delante, esperándolos. Finalmente, tras lo que pareció una eternidad, lograron ver una luz débil al fondo. Pero al alcanzarla, descubrieron que no era la salida. Era una lámpara antigua, oxidada, colgando en medio del túnel. Debajo de ella, una mesa de madera, cubierta con papeles viejos, fotografías rotas, y en el centro, un cuaderno negro. Kenji lo abrió con manos temblorosas. En sus páginas, escritas con tinta corrida, había decenas de nombres. Y el último, recién añadido, estaba todavía húmedo: Kenji Tanaka. Aya miró a su alrededor, con la respiración entrecortada. Entonces lo vio. En la siguiente página estaba escrito su nombre. Pero no había tinta, sino sangre. Las voces volvieron, esta vez más claras. No pedían ayuda. No amenazaban. Estaban invitándolos a quedarse para siempre. El aire dentro del túnel se sentía más pesado que nunca. La linterna de Kaito parpadeaba, proyectando sombras que parecían moverse con vida propia. Las paredes, húmedas y cubiertas de musgo, comenzaban a resumar un líquido oscuro que goteaba con un eco inquietante. A cada paso, los sonidos se distorsionaban, como si las voces de sus compañeros, Yumi y Daichi, se escucharan desde otro mundo. ¿Kaito?, preguntó Yumi, su voz resonando como si viniera de muy lejos, a pesar de que estaba a su lado. Estoy aquí, respondió él,
pero no estaba seguro de que sus palabras llegaran a ella. El túnel parecía estirarse y encogerse. Lo que antes era un camino recto ahora se retorcía, y las luces parpadeaban como si algo estuviera apagándolas a propósito. De pronto, un murmullo comenzó a colarse entre los ecos, voces susurrando en japonés antiguo, demasiado rápido para entenderlas, pero con un tono inconfundiblemente amenazante. Daichi, con el rostro pálido, se giró hacia ellos. No estamos solos. Y entonces lo vieron. Al fondo del pasillo, una silueta femenina, de cabello larguísimo y empapado, se acercaba lentamente. No caminaba, se deslizaba. Sus pies no tocaban el suelo. Yumi dio un paso atrás, pero al hacerlo, sintió que el túnel detrás de ellos había desaparecido, reemplazado por una pared sólida y fría. No, no puede ser, susurró Kaito, recordando la historia que les habían contado los ancianos del pueblo, la mujer del túnel, condenada a vagar eternamente buscando a quienes entraban sin permiso. La figura se detuvo a unos metros de ellos. Su rostro estaba cubierto por el cabello, pero sus manos huesudas y retorcidas se extendieron hacia adelante, temblando como si lucharan por alcanzarlos. Un olor nauseabundo a tierra húmeda y carne podrida llenó el aire. «No mire sus ojos», gritó Daichi de repente, pero Yumi, impulsada por el terror, levantó la mirada y cometió el peor error. Sus pupilas se dilataron y sus labios comenzaron a murmurar algo en un idioma que ninguno de los dos hombres entendía. Sus manos se crisparon, y su cuerpo fue empujado hacia adelante, como si una fuerza invisible la arrastrara hacia la mujer espectral. Sí, carne húmeda, palpitante, con venas que latían al compás de un corazón invisible. El olor era insoportable. Sangre. Sangre fresca. En el fondo, una figura esperaba. No era el espíritu que Haru había visto antes. No era un hombre, ni una mujer. Era algo. Un cuerpo alargado, sin rostro, con cientos de bocas que murmuraban todas a la vez. Te estábamos esperando, siempre supimos que vendrías. Las voces eran las de todas las personas que alguna vez desaparecieron en el túnel. Haru retrocedió, pero el suelo se abrió bajo sus pies, mostrando un vacío infinito. Unos brazos invisibles lo sujetaron. Su respiración se aceleró. Sintió que le arrancaban los recuerdos uno por uno, como si su vida estuviera siendo borrada de la historia. Entonces entendió. El túnel no era un lugar. Era una criatura. Un ser hambriento que vivía entre el mundo de los vivos y el de los muertos, alimentándose de la memoria de quienes se atrevían a cruzarlo. Haru gritó. No por miedo, sino porque sabía que jamás volvería a ser recordado. El último sonido que escuchó fue el cierre de la entrada del túnel detrás de él, como una boca sellándose. Años después, los lugareños seguían advirtiendo a los curiosos. No entres al túnel, o no saldrás siendo la misma persona, si es que sales. Dicen que, a veces, en las noches más frías, si te acercas lo suficiente, puedes escuchar un murmullo que viene de adentro. Voces que piden ayuda. Y entre ellas, la de Haru, repitiendo una y otra vez. No vengas, no vengas. Si te atreviste a llegar hasta aquí. Quizás el túnel ya te escuchó. Tal vez, esta noche, sueñes con su entrada y escuches esas voces. Pero si quieres conocer más leyendas como esta,
Suscríbete a Susurro del Más Allá y activa la campanita. Aquí, las historias no terminan. Solo esperan a que las escuches.